UFO. Hoy presentamos Encuentros cercanos. Los seres encontrados por los testimonios que recogimos hasta aquí han sido descritos como buenos, respetuosos, preocupados por nuestro futuro. En verdad son seres muy distintos entre sí y parecerían provenir de distintos mundos. Hay testimonios de episodios conflictivos, temibles, como el caso de Travis Walton en 1974, un guardabosques norteamericano raptado por un ovni delante de sus compañeros de trabajo. Sobre este episodio fue filmado el largometraje Relámpagos en la oscuridad. Walton, un joven sin temores, descendió del camión en el que estaba con los otros, se acercó al objeto y una luz lo embistió. No sé cuánto pudo durar. Creía estar en un hospital. Cuando conseguí recuperar mi conciencia, vi a aquellas criaturas sobre mí. Enloquecí y reaccioné de manera histérica. Luché por alejarlas. I was pretty hysterical for the entire time. I was put on a table. Me hicieron extender encima de una mesa y me pusieron una máscara sobre el rostro. Traté de luchar contra ellos, pero perdí mis sentidos. Eran humanoides en el sentido que tenían 2 brazos y 2 piernas, pero seguro que no eran seres humanos. No tenían cabello, eran de pequeña estatura. El color de la piel era grisáceo. Tenían ojos muy grandes. El modo en que me observaban me daba pánico. Después recuerdo que me encontré con la cabeza hacia abajo, en medio del frío, al aire libre. Miré hacia arriba y vi una luz sobre mí. Traté de explicarme de dónde provenía aquella luz, pero en ese momento se extinguió. No sé si en la astronave cerraron una compuerta o una puerta, pero la luz se extinguió mientras me daba vuelta para mirar, por lo que no sé si la luz fue apagada o qué. Sé que vi la astronave un instante antes que elevase vuelo. Un instante después había desaparecido. Travis Walton apareció en el bosque. Tenía una barba de varios días. Había estado desaparecido durante 5 días. Sus compañeros fueron arrestados por sospecha de homicidio y sometidos a la máquina de la verdad. También Walton fue sometido después. No hay elementos para decir que el episodio no haya sido real. Bien, si lo vuelvo a pensar ahora, no eran tan malvados. Pero si me tendría que encontrar una vez más en aquella situación, pienso que me quedaría en el camión junto a los demás. La campiña piamontesa. Mauricio Cavallo, persona muy sensible y apartada, ha sido víctima de numerosos raptos desde 1981. Una noche en compañía de unos amigos avistó una luz en el cielo. Desde entonces una voz interior comenzó a hablarle y una noche lo obligó a dirigirse al lugar en el que había visto aquella luz. Me encontré de nuevo en aquel lugar y así imprevistamente me di cuenta que estaba ante una enorme e incandescente esfera de fuego. Me sentí trasladado. Estaba encerrado en un objeto con una extrañísima luz que relampagueaba continuamente. La experiencia se me transformó en una pesadilla en la que estaba aprisionado por alguien, pero sabía que estaba despierto y que estaba en mi realidad. Y también en una realidad diferente, una realidad enloquecida, terrible. Y comencé a sentir en mi interior una voz de sonido imperioso,
pero serena al mismo tiempo. Y esta voz me decía que me calmase. Vi a un ser igual a nosotros, a los seres humanos de este planeta. Y vestía algo similar a un overol, una pieza no muy adherida al cuerpo. Lo que me impresionaba sobre todo eran sus ojos, inmóviles, ojos profundos, de rasgos orientales. Por mucho tiempo creyó haber enloquecido, perdió la familia y el trabajo. Fue trasladado a otros mundos que pinta desde entonces, en bases subterráneas bajo la superficie. Le explicaron el origen de nuestra especie debido a una intervención genética de los aliens. Cavallo prefiere no hablar y nosotros lo respetamos y no tiene mensajes. La experiencia lo ha transformado. Pinta y compone música. Buena parte de nuestro fondo musical le pertenece. Estas son fotografías que Cavallo tomó del ovni y sus pilotos, absolutamente similares a nosotros. No obstante el trauma de la experiencia, de infinitos sufrimientos, hoy me siento un hombre libre. En Estados Unidos hay encuentros organizados por psicólogos, reservados solo a los contactados y raptados con el objeto de ayudarlos a superar sus traumas. Muchos elementos de sus experiencias coinciden, lo que les otorga mayor credibilidad. El psicólogo Leo Sprinkle, que es el responsable, es uno de los mayores estudiosos del tema. Mi opinión es que la mayor parte de los contactados es psicológicamente normal. Es decir, no se trata de psicóticos, neuróticos, etc. Son personas inteligentes y cultas. Son sinceras en su descripción de lo que dicen que les ha sucedido. También el psicólogo Richard Boylan, conocido estudioso del tema, sigue conectado desde hace muchos años. Esta es su opinión. He trabajado con 165 personas que han tenido encuentros con extraterrestres. Comprender sus sentimientos puede ayudarlas a darse cuenta que su experiencia no es solo un hecho extraño sucedido solo a ellas, sino también a millares de otras personas. En los últimos años se ha hablado mucho de raptos efectuados por pequeños seres de cabeza grande. Son los grises por el color de su piel. Son episodios consignados sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa y otros lugares. Bud Hopkins es uno de los estudiosos más conocidos sobre el tema. Ha seguido muchos centenares de casos en todo el mundo, ayudando a los raptados a superar el trauma mediante la hipnosis, aun cuando algunos raptados recuerden conscientemente el suceso. A menudo el rapto sucede de noche. Los grises pueden atravesar los muros haciéndose materiales o inmateriales. Se comunican por telepatía. Llevan a la persona hasta la astronave a través de un túnel de luz. El raptado es sometido después a una consulta médica con diversas sustracciones. A los hombres casi siempre se les sustrae esperma y a las mujeres óvulos. A menudo sobre el cuerpo del raptado quedan luego cicatrices como estas, de una antigüedad de casi 10 años que el testigo ha descubierto tras un rapto que pudo recordar por hipnosis y que ha sido confirmado por testimonios. Respetamos su voluntad de reserva. Bud Hopkins muestra numerosos ejemplos de heridas, pero hay casos en los que se ha descubierto la existencia de pequeños objetos implantados en el raptado. Los mismos han sido estudiados en laboratorios universitarios. Son extraños objetos de los cuales no se descubre su fin.
El objetivo principal del rapto parece tener que ver con la necesidad por parte de los extraterrestres de extraer a los humanos su esperma y óvulos, las células que les permitan obtener nuestro ADN, es decir, nuestro patrimonio genético, para después mezclarlo con el de ellos. Es como si quisiesen crear un híbrido. En algunos casos, una mujer ha sido raptada varias veces y le ha sido mostrado un niño con una confusa mezcla de características humanas y de extraterrestres. En el OVNI le han dicho que se trata de su hijo y que debe aceptarlo. Evidentemente los grises no nos comprenden, no comprenden las emociones humanas. Estudian el sistema reproductor humano y tratan de comprender nuestras emociones. Creo que están interesados en cosas para nosotros muy simples, como por ejemplo el modo en que tomamos cuidado de nuestros hijos, de cómo nos cuidamos los unos de los otros, de cómo nacen los lazos sentimentales. Todo lo que nos hace humanos. Están interesados en las emociones porque ellos no las tienen. Parecen tener un programa de sus proyectos que, por lo que parece, no tienen nada que ver con el bien de la humanidad. Los humanos despliegan pánicos en esos encuentros como si fuesen el diablo, pero ellos, los grises, nunca han querido hacer deliberadamente el mal a nadie. Esto es lo que torna aún más raro este fenómeno. El comportamiento de los grises no está nunca relacionado con el miedo, los deseos o las esperanzas del hombre. Todo esto me hace pensar que los grises son absolutamente extraños a nuestro universo, que tienen comportamientos y necesidades propios. Y por lo tanto, considero que solo accidentalmente hacen cosas terribles a los humanos. No es su intención, pero muchas veces suceden. ¿Pero existen pruebas de que sea todo real, más allá de los implantes en el cuerpo? Hay muchos dibujos de símbolos que los que han sido raptados han visto en el interior de las astronaves, símbolos desconocidos. Tengo aproximadamente 45 ejemplos del mismo símbolo dibujado por distintos testigos. Por ejemplo, 3 personas han dibujado separadamente los símbolos de las escrituras incomprensibles vistas en el OVNI. Después les mostré los dibujos hechos por los otros testigos y eran idénticos a los suyos. En los 3 casos, los testigos se echaron a llorar. Tan turbados estaban por esta confirmación, pues esperaban que no hubiese sido verdad, sino solo una fantasía. En realidad son cosas que desestructuran tanto hasta resultar increíbles, a pesar de las pruebas de Bud Hopkins. Es preferible negarlas. John Mack, profesor de psiquiatría de Harvard, fue introducido en el tema por Hopkins. Al comienzo Mack fue muy escéptico, pero luego estudió más de 50 casos. Las experiencias de las personas raptadas son totalmente auténticas. No tengo ninguna razón para creer o llegar a la conclusión de que haya sucedido algo distinto de lo que me han relatado. Mi profesión es la psiquiatría. Por 2 años estudié atentamente más de 50 casos durante cientos de horas y llegué a la conclusión de que decían la verdad, que se trataba de experiencias reales y que lo que les había pasado había provocado en algunos casos graves disturbios, pero que en otros había sido una experiencia esclarecedora. Hay muchos casos en los que luego de la sustracción de sustancias orgánicas, un extraterrestre alto, más bien humano, y que parece dirigir a los grises, les ha mostrado a los raptados los peligros que está corriendo la humanidad. En muchos casos esto ha provocado una transformación interior. La demostración de que estamos en contacto con otra inteligencia, de la que por cierto no sabemos el origen,
pero que ya ha involucrado a centenares de miles o millones de personas, es un hecho que nos invita a abrirnos al universo, a un mayor conocimiento de nosotros mismos y del universo en el que vivimos. Nuestro conocimiento se torna más interesante, más vivo, más amplio. Pienso que esto es lo más importante de nuestro trabajo. Existe otro aspecto misterioso del fenómeno, el de las mutilaciones de animales estudiadas por Linda Holm en muchos países. De hecho, es un fenómeno conocido también, aunque no se habla mucho de él. Hay millares de casos de animales domésticos y salvajes encontrados en zonas inaccesibles a los que les han sido quitados sus órganos, sobre todo los de reproducción, con una técnica altamente sofisticada. Muchos casos en los Estados Unidos han sido certificados por las autoridades. El motivo por el que este fenómeno fue tan extraño desde su comienzo, o sea, desde los años 60, es que no había huellas de sangre en las heridas y tampoco había sangre por tierra. No había tampoco huellas en torno del animal, ni siquiera las propias. En muchas ocasiones se ha visto descender una luz del cielo. Entre los documentos en mi poder, relativos a cientos y cientos de casos de cualquier lugar del mundo, tengo también los relatos de testimonios oculares de hechos acaecidos en pleno día. Se lee que fueron vistas criaturas no humanas transportando un cordero o una vaca hacia un extraño objeto no identificado. Más tarde fue encontrado el animal mutilado sobre el césped. O también el animal simplemente desapareció de la hacienda. Hay también una media docena de testimonios oculares en los Estados Unidos, según los cuales fue visto un rayo de luz descender desde un objeto suspendido en el cielo. El rayo luego envolvió a un animal, lo ha levantado y transportado. En algunos casos, el animal mutilado fue luego arrojado al suelo. En otros casos, cayó al suelo desde el interior del haz de luz. Iniciamos este capítulo con declaraciones oficiales sobre la existencia de los ovnis inteligentes, pero ninguna sobre quién los guía. Hemos tenido también numerosos testimonios de personas que dicen haber entrado en contacto con los extraterrestres, con seres altamente evolucionados, respetuosos de nuestra autonomía y preocupados por nuestro futuro. Algunos encuentros recuerdan a muchas experiencias místicas, pero hay también casos inquietantes de raptos de humanos y mutilación de animales. Parecería por esto que tenemos visitantes muy distintos con objetivos múltiples y a menudo incomprensibles. ¿Pero es este un fenómeno nuevo? Según muchos estudiosos, no. Desde hace miles de años somos visitados por los ovnis.